Hermanos, nuevamente a través de un texto del Antiguo Testamento podemos ver no solo la historia de David en particular, sino la historia de la humanidad en general. Y es que, ¿qué tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2? Tenemos la historia de dos ciudades. La historia de dos ciudades. Desde el principio, nosotros podemos ver esta historia desarrollada. Dios iba a construir su ciudad. El jardín del Edén, hermanos, era digámoslo, esos cimientos que David, su siervo, debía expandir para establecer la gran ciudad de Dios. Pero había un enemigo que quería instaurar su propia ciudad, o podríamos decir su propio reino, su propio reino. Satanás, el cual logra seducir a Adán y a Eva, terminando estos siendo sus siervos útiles para establecer su reino. Establecer su reino. Ya Adán y Eva no establecerían el reino de Dios, sino que ahora establecerían el reino del mismo Satán. Y es por eso que vemos a través de la historia esta lucha entre dos ciudades, dos reinos. Ahí estaba la humanidad haciendo una torre. ¿Para qué? Para hacerse un nombre. ¿Cómo que iba a hacerse un nombre? Sí, para hacerse un reino estable que nadie pudiera derribar. Y en ese reino que se construye en la Gran Babilonia, en lo que conocemos como la Torre de Babel, Dios y sus preceptos no cabían, porque ahí estaba versículos atrás en Génesis 6, aquel hombre que había dicho que Caín mató a uno, pero él mataría a más hombres y establecería su reino sobre la tierra. Pero Dios no desistió de establecer todavía su reino con la humanidad y le dijo a Adán: Adán, yo haré de ti una gran nación y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y habitaré entre ustedes. ¿Y qué vemos a través del desarrollo de Génesis? La lucha de estos dos reinos. Y si uno continúa en toda la escritura hasta el libro de Samuel, es lo que hemos estado viendo, una lucha de dos reinos. Ahí estaba el pueblo de Israel, siendo un reino donde Dios moraba en Egipto. Pero se levantó un faraón que no conocía a Moisés, que no conocía al pueblo y desprecia a Jehová, y entonces lo intenta someter. ¿Y qué va a ocurrir? Una lucha entre dos reinos. Hermanos, podríamos ir así a través de diferentes escenas del Antiguo Testamento y ver cómo podemos en ocasiones ir a través de la Biblia y trazar esta historia de los dos reinos. Pero no tenemos tiempo en esta breve meditación de dar ejemplo tras ejemplo de esto.
Pero es evidente, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio que Dios le instruye a Moisés cómo debería comportarse un rey cuando este rey llegue y sea su bendita nación. Y le promete además una tierra y Josué iba a conquistar. Y ese sería el reino de Jehová con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios. Pero llega finalmente David. Y David sería aquel siervo que establecería el reino de Jehová. Y vean esto, es interesante en el versículo 1, cómo depende de Jehová en todo para establecer este reino. ¿Qué es lo que dice Señor? ¿Iré? ¿Subiré? Sí, sube. ¿Y a dónde subo? A Hebrón. Y así es como se empieza a establecer el reino del Señor. Ahora, el reino de David, perdón. Ahora, ¿qué ocurre después? Y es lo que vamos a ver una y otra vez en lo que resta de Samuel hasta el capítulo 7, 8, donde David logra establecerse con más estabilidad. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Ok, David está empezando a establecer el reino de Jehová, pero la oposición llegará inmediatamente. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. ¿Qué intenta hacer Abner? Establecer otro rey. Dios había dicho que era David. Muere Saúl. Y Abner dice, no nos vamos a someter a David. ¿Es el ungido que Jehová puso? Yo no quiero al ungido que Jehová puso. Y por lo tanto lo rechazo. Y por lo tanto me aparto de él. Pero no solo me aparto de él. Abner intentaría hacer guerra contra David. Esta es la historia de dos reinos que se venía desarrollando desde tiempo atrás. Desde Génesis capítulo 3, cuando Dios promete que Él aplastaría la simiente de la serpiente y aplastaría la serpiente misma. Y finalmente concluye en David, pero hermanos y amigos, yo he dicho que esta historia de estos dos reinos no solo es la historia de David hace algunos años atrás, es la historia de la humanidad y es tu historia esta mañana. No solo es la gran historia de David, es la gran historia de la humanidad y es tu historia. Déjenme aplicarlo. En primer lugar, en cómo esto es tu historia. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, declaró: el reino de los cielos se ha acercado. O como dice en otro lugar, el reino de los cielos está ya a la mano. O cuando saca a un demonio y dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, tengan entonces por cierto que el reino de Dios está entre vosotros. Sí, Juan el Bautista fue aquel que anunció la venida del rey, y una vez el rey se estableció su reino juntamente con él. Pero hay una gran similitud entre el reino de Cristo y el reino de David, que al principio parecían insignificantes. Aquí está David, el gran rey. El gran rey al cual se le han prometido que de su descendencia gobernarían y las naciones enteras iban a venir a buscar refugio bajo él. Pero aquí está el gran rey con esa promesa del gran futuro reino en Hebrón, una pequeña provincia despreciable. Así
de esta forma pequeña, inicia el reinado del gran rey. Hermanos, amigo, Jesús dijo que Él venía a establecer su reino, pero Él nos aclaró en Mateo que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña, después de ser sembrada y dar fruto, se vuelve el árbol más grande. O es como aquella levadura que, aunque es poca, cuando se esconde en la alacena y es revuelta, termina inflándose, termina siendo grande. Cristo dijo: yo vengo a establecer mi reino, y ahora parece pequeño mi reino, ahora parece insignificante, pero mi reino ha comenzado a ser establecido, mi reino de paz y de perdón. La pregunta es, porque tú eres parte de esta historia, la pregunta es: ¿te has sometido al reinado de Cristo o rehusas someterte a su rey? Dice la Escritura, este es un parecido, un paralelo también con Cristo, que fue la casa de Judá que recibió a David. Pues también leemos en el Evangelio de Juan que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, tú estás en uno de estos dos reinos. ¿En cuál? ¿Te has sometido a Cristo? ¿Has creído en Él para salvación? ¿Te has rendido completamente a sus pies? ¿Lo llamas tu rey, tu Señor? ¿Lo adoras? ¿Lo buscas honrar con tu vida? ¿O perteneces al otro reino? ¿O perteneces al reino que dice: tú no gobernarás sobre nosotros? Quita tus ligaduras de mí, quita tus mandamientos de mí. Yo no voy a someterme a tu palabra, yo no voy a someterme a tu mandato. Bueno, sabe entonces que aquel reino al que tú perteneces no es el reino de Dios, sino el reino del hombre, que es dirigido por el diablo. Hay solo una forma de estar en el reino de Dios, y es besando al Hijo para que no se enoje. Besad al Hijo, dice el Salmo 2. Besad al Hijo para que no se enoje y su ira se ponga sobremanera sobre vosotros. Hoy vengo a proclamarte que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha venido a esta tierra. Su nombre es Jesús. Que aquel Dios que existió desde la eternidad hasta la eternidad se hizo hombre para morir por nuestros pecados y establecer así el reino de paz, un reino donde ofrece perdón, un reino donde ofrece gozo, un reino donde ofrece eternidad de beatitud. Ese es el reino que Él ha venido a establecer. Y te lo ofrece a ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él. Pero si rechazas, sabe entonces que rechazas el reino de Dios. Porque solo algunos se sometieron. David fue con un pueblo y le dijo: ustedes sepultaron a David, ustedes lo consideraban su rey. Bueno, yo soy el rey esperado. Espero de ustedes que se sometan, que vengan y se sometan. Y algunos, y cierto pueblo, lo hizo. ¿Qué tal tú, joven? Joven, señor, señora, ¿qué tal tú?
Te someterás a su reino. Es un reino de paz. Ofrece perdón de pecados. Es un reino de gracia. Pero una cosa más para la consolación de la iglesia. Queridos hermanos, hoy seguimos en esta historia. La historia de los dos reinos. Porque en este mundo hay solo dos tipos de personas, porque hay solo dos tipos de reinos. El reino de Dios o el reino del hombre. Y hermanos, hoy la iglesia, que es una manifestación del reino de Dios, vive esta misma historia. Nosotros vivimos esta misma historia. El establecimiento del reino de Dios, pero la lucha con el reino del hombre. ¿Qué vemos en este mundo? A través de estas nuevas leyes, estas perversiones sexuales que se establecen, esto que atenta contra la ley de Dios, el asesinato de los bebés, el establecimiento de la perversión sexual como la normalidad. ¿Qué es esto, hermanos? No son manifestaciones fortuitas de pecado, es la intención del hombre de establecer su reino. Es la intención del hombre de establecer su ley en contra de la ley de Dios. Oh, que la iglesia viva demostrando la ley del reino de Cristo, como lo estableció en el Sermón del Monte. Pero hoy no vengo a hablarles de eso, sino a consolarles, querida iglesia, con esto. Abner se levantó contra David. Y vamos a ver que Abner no prevaleció. De hecho, si ustedes quieren titular del versículo 8 hasta el final, versículo 32, ustedes podrían titular esta parte del texto: la fallida rebelión de Abner. 3 escenas se nos dan y en las 3 escenas Abner falla. Querida iglesia, esto es para tu consolación. Hermanos, hoy vivimos en medio de la lucha de estos dos reinos. Sí, el reino del Señor se está estableciendo y se manifiesta en la iglesia, pero todavía luchamos con el reino de las tinieblas. Ok, escucha esto, hermano. El reino de las tinieblas no permanecerá al fin. Vemos en Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22, la gran ciudad de Dios establecida, y en esta ciudad no habrá cosa inmunda, sino que su gloria brillará por siempre. Es cierto, estamos en la historia de los dos reinos, pero Cristo venció en la cruz y por lo tanto ha vencido definitivamente, de tal manera que lo que espera su iglesia, o como está su iglesia, no es en ansias para ver si Cristo vence o no, para ver si Él logra ganar la batalla o no. La batalla se ganó. Él dijo en la cruz: consumado es. He vencido al diablo, he vencido a la muerte. Solo esperamos que eso se consume. Y entonces la ciudad de Cristo, la ciudad del gran rey, donde la santidad gobernará, será establecida perpetuamente para la iglesia. Amados hermanos, hoy estamos en medio de la historia de los dos reinos, pero ya sabemos el fin. Cristo venció y establecerá su reino por siempre. Hoy ya recuerdo esas palabras de Mateo 25. Venid benditos de mi Padre, preparado al reino, preparado por mi Padre desde la fundación del mundo. Iglesia, esta es tu esperanza. Este domingo vienes a recordar que esa es tu esperanza. Que la lucha
ha sido ganada y que Cristo establecerá su reino. Ten gran consolación entonces en medio del dolor, en medio de la batalla. Mantente firme hasta la muerte si es necesario. Hasta la muerte si es necesario, porque el Rey establecerá su reino. Ahora, amigo, ¿qué harás tú? Porque Jesús dijo a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, entrar al reino. Pero a los de su izquierda dijo: apartaos de mí al fuego eterno. Te someterás al Rey, creerás en el Evangelio, que es la única forma de someterte al Rey, creyendo en el Evangelio, o rehusarás arrepentirte y permanecerás en tus pecados. Iglesia, tú eres el pueblo de Dios. Tú eres la ciudad de Dios, la nación santa, el real sacerdocio. Porque por gracia hemos sido traídos a su reino. Alabemos a Dios porque estamos en su reino y porque esperamos el gran fin de estas cosas. Amén.